Dicho, está el doctor Walter Gómez aquí con nosotros. Hola Walter, ¿cómo te va? Gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. No, gracias a ustedes por invitarme a participar. Bueno, veíamos todo lo que ha pasado, el tema del momento, el tema de este maltrato animal. ¿Va a ir preso, puede ir preso esta persona que ahorcó a su perro allí en el domicilio de Beltrán? Sin conocer las contingencias procesales de este caso, sí, todo lo que se hizo público, tengo mi casilla de golpe, abrí y me encontré con cientos de mensajes sobre este tema. En principio no, porque la ley tiene penas muy benignas, de 15 días a 1 año de prisión, no tiene más que eso. Indudablemente es excarcelable y después, aún condenado, es muy difícil que haya prisión efectiva. Para que hubiera prisión efectiva tendría que haber muchos antecedentes, es decir, en principio te diría que no. Es más, nosotros tenemos una institución que es la suspensión del juicio a prueba, en la que muchas veces, para no ser condenados, aquellos que están imputados de un delito piden suspenderlo y hacer tareas comunitarias y hacer algunas actividades. Este caso podría entrar y muchas veces los fiscales y los jueces terminan decidiendo una suspensión del juicio a prueba porque va a ser más útil. Por ejemplo, podría mandárselo a trabajar una X cantidad de horas en una proteccionista, es decir, trabajar para los animales, hacer un curso para aprender a tratar a los animales. Hay muchas salidas que puede dar la ley. Lo cierto es que hay una petición nacional para aumentar las penas en este delito específicamente, como en tantos otros, pero en proteccionismo animal esta es una ley del año 1954. La ley Benítez, en realidad, porque fue de autoría del diputado Benítez, en 1954, era otra situación. Otra realidad del país. Inclusive se discutían otras cosas. Era la época en que todavía se quería discutir las corridas de toros. Era una época donde la riña de gallos estaba en la tradición argentina. Entonces la ley miró todo eso, miró la experimentación, o sea, miró varias conductas que algunas faltan hoy. Hoy, con el correr del tiempo, hay nuevas conductas. Por ejemplo, la zoofilia no estaba prevista en la ley. Hay una construcción jurisprudencial en casos de zoofilia donde han terminado condenados por maltrato, por actos de crueldad en ese caso, ¿no? Como este, que es un acto claro de crueldad. No es un simple maltrato. Entonces, terminan condenados, pero la realidad es que hay que modificar la escala de penas, es muy baja. Porque ahí, estamos viendo en pantalla lo que pasaba ayer, 500 personas pedían prisión, penas máximas, y por ahí desconoce lo que es la ley hoy, ¿no, Walter? Sí, lamentablemente no es, la ley de protección animal que existe, Argentina es pionera en esto. La primera ley, hablábamos hace un ratito, es 2786 el número. Esa es la famosa ley Sarmiento, que fue sancionada a instancias de su sobrino, que fue el máximo proteccionista argentino, fue pionero. Él hablaba en el siglo XIX, ya hablaba de prohibir los zoológicos. Estos que están haciendo en Buenos Aires, transformar el zoológico en un ecoparque, que nunca terminan de hacerlo, que hay o negociado. Los circos que antes venían con animales que no se pueden utilizar más. Ya en el siglo XIX en Argentina, Albarracín ya peleaba por eso, el sobrino de Sarmiento, el fundador de la primera protectora de animales. Es decir, hay una historia en Argentina. De hecho, él es uno de los impulsores del Día del Animal, el 29 de abril. Mira vos. Él, el 29 de abril de 1908, propone una fiesta popular en el Zoológico de Buenos Aires para cerrar los zoológicos y que hubiera actividades en defensa del animal. 1926 muere. ¿Qué día muere? El 29 de abril, casi una cuestión del destino. Por eso algunos creen que el Día del Animal tiene que ver con la fecha de fallecimiento de él. No, tiene que ver con la fecha donde él hizo una actividad pública muy exitosa, donde concurrieron cientos de escolares y gente, que tenía que ver con la lucha contra los zoológicos. Mirá de cuándo te hablo, más de un siglo atrás. Y ahora te pregunto como abogado, como hombre de ley, ¿hay que modificarla? ¿Está bien que todos pidan mayores penas
para este tipo de crueldad? Entiendo que hay que modificarla como tantas otras leyes en Argentina, porque hay algún error de plantear que esto es la vida o la muerte y no hay otra cosa. Hay que pelear por todos los temas que tenemos, y son muchos en Argentina. Este es uno. Este es uno. Acá no se trata de decir, y dejamos de mirar a lo que ocurre con los bebés para ver esto. No, hay que ver los bebés, hay que ver este tema, hay que ver todo. Esto amerita una modificación fundamentalmente en materia de penas y, si es posible, también en las características, los tipos penales. Porque acá hablan nada más que de maltratos y describe algunos ejemplos, y de crueldad y describe otros ejemplos. Todos con la misma pena, de más de 15 días a un año. A un año. Claro, deja librado a la prudencia del juez, que hace en un caso de maltrato, que hace en un caso de crueldad, pero es tan pequeña la franja, 15 días a un año, tan pequeña la franja que realmente el juez tiene poca posibilidad de moverse. Me dabas en la radio un claro caso de lo que pasaba con el orejudo, petizo orejudo, que puede determinar algunas conductas hacia el futuro. Es que a través de los años se ha estudiado cuál era y esto sería conveniente hablarlo con alguno de los profesionales que vienen en este canal, psiquiatras, qué ocurría cuando alguien tenía esas conductas con los animales. Y la historia nos ha demostrado que generalmente cuando hay actos aberrantes contra los animales a muy pequeña edad, en la adolescencia, terminan siendo graves problemas sociales. El petizo orejudo, el famoso petizo orejudo, es un caso típico de eso. El petizo orejudo se dice que a los 8 años ya quemaba animales, quemaba pajaritos, revoleaba gatos, lo agarraba en las colas y los revoleaba. El petizo orejudo es el primer caso de homicida serial de la República Argentina. Y si hay un patrón de conducta. Hay un patrón de conducta que se va agravando si no se atienden a tiempo. O sea, no solo hay una cuestión de maltrato hacia el animal, sino que nos está advirtiendo de un problema a corto o a largo plazo de adaptación al medio, de adaptación a esta sociedad. Claro. Entonces, se está trabajando para modificar la ley, pero vos también me decías que hay algunos que lo hacen de corazón, de capacidad, pero hay otros que están especulando y tratando de ver si no hay un negocio detrás de la modificación de la ley. Sí, lamentablemente sí. Argentina. Nosotros tenemos, es mundial esto, nosotros tenemos una estructura de proteccionismo en todo el país muy importante. Muy importante. Y obviamente el proteccionismo animal, entre otros temas, está planteando la modificación de esta ley. Pero convengamos que cuando vos imponés penas, cuando prohibís conductas, una de las conductas que esta ley tiene prohibida son, esto es simple, riña de gallos, corridas, pero se quieren incorporar las carreras cuadreras y la doma, se quieren incorporar un montón de conductas donde ya se estarían afectando negocios puntualmente. Esto lleva a que mucha gente esté a la defensiva, y aún el solo hecho de modificar las penas ya lo pone a la defensiva de tratar de impedir la modificación. Por ejemplo, en principio en esta ley está prohibido hacer experimentos con animales que no tengan un fin terapéutico, bla, 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 y después la jurisprudencia explicó bastante eso. El año pasado, entre gallos y medianoche, se aprueba en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley autorizando la experimentación con animales. Cualquier tipo de experimentación. Y ahora voy. La experimentación con animales está siendo perseguida en el mundo. Europa fueron los primeros, pero en Estados Unidos, en Canadá, se empezó a prohibir. ¿Qué pasa? ¿Hay formas alternativas de probarlo? Sí. La industria cosmetológica, sobre todo, es decir, cuando ustedes usan cremas, se prueban primero en animales, porque es más barato probarlo en animales que hacer los modelos de simulación y demás. Como se lo está persiguiendo en el mundo, alguien pensó, la lluvia de inversiones, traigámoslo para la Argentina. Y presentaron este proyecto de ley. Y se aprobó. Los proteccionistas están actuando para impedir que esto se transforme en ley, al menos en Argentina, porque en realidad lo que vendrían acá
la parte de, de los laboratorios que haría la experimentación. La gran industria queda en otro lado. Acá lo que correrían es aquello que no pueden tener en los países centrales. Claro. Y no es casualidad que los países centrales expulsen este tipo de actividades, porque son realmente cruentas, es tortura sistemática. Invito a que cualquiera busque en internet, van a ver las cosas que se hacen en este nivel. Bueno, todo eso está metido en el Senado. En el Senado hay proyectos de ley antipirotecnia, pero hay proyectos de ley de reforma de esta ley 14, hay proyectos de testeo, como se llama la experimentación. Es decir, no es un tema simplemente que pasa por una cuestión de amor y cariño a los animales, que indudablemente en general la sociedad va a tener una empatía. Claro. Y más si ve las imágenes y pasa lo que pasó ayer. Claro. Por ahí alguno puede decir, lo escuché acá, 400 personas, 500 personas y no estuvieron en otro tema. Bueno, te iba a preguntar eso. Tiene que ver con la imagen, pero también tiene que ver con una sociedad que en esa materia tiene más de 100 años de trabajo. El proteccionismo en Argentina, en 1879 se fundó la primera asociación proteccionista. Entonces hay un trabajo. Hay cientos de chicos han pasado por los Boy Scouts, por los exploradores, donde una de las reglas te exige ser bueno con los animales. Es decir, hay una formación cultural, un sustrato que no se ve, pero que aflora ante estos hechos. Y por supuesto una tarea militante de los proteccionistas, que le dedican tiempo, horas realmente, esfuerzos. Porque, díganme, los proteccionistas tienen que ir a tribunales, golpear las puertas, después ver dónde ubican los animales, porque esto, utilicé la palabra ubican, para que sea gráfica. ¿Quién adopta el animal? Claro, sí. Tienen que salir a buscar, tienen que alimentarlos, vacunarlos, esterilizarlos. Es decir, no es fácil. No es fácil, es muy simple decir cómodamente desde un sillón, decir... Sí. Pero, ¿por qué no se dedican a esto, a lo otro? Nosotros siempre decimos, hay que dedicarse también a esto o lo otro. Dale, sumate, empezá que te seguimos. Gracias, Walter, por venir. No, gracias a ustedes, porque estos son temas que por ahí no son de la primera línea ante las necesidades que hay en el país, pero que tienen que ver con lo que pasa todos los días. Si queremos crecer con la sociedad, miremos el escalón más débil. ¿Cómo tratamos al escalón más débil? ¿Cómo tratamos a los viejos? ¿Cómo tratamos a los niños? ¿Y cómo tratamos a los animales? Ahí vamos a ver realmente qué tipo de sociedad somos. Gracias. Walter Gómez, como siempre, aquí pasó por las cámaras de Canal 2 con la claridad de siempre para dejarnos conceptos muy válidos en cuanto al tema de agenda. Ayer, esta situación ocurrida en Fray Luis Beltrán.